¿Alguna vez has sentido que el mundo sigue girando a toda velocidad mientras tú te has quedado congelado en un tiempo que ya no existe? Imagina despertar cada mañana con la extraña certeza de que tu cuerpo camina, habla y trabaja, pero tu verdadera esencia está a kilómetros de distancia, atrapada en un eco del pasado o en un vacío sin nombre. Esta es la paradoja del alma deshabitada, un estado de disociación donde la identidad se fragmenta y la conciencia se convierte en una espectadora pasiva de su propia tragedia. Se describe aquí una compleja sensación de alienación existencial, un tamiz de opacidad, similar a una niebla densa, fría y persistente, que se interpone entre la percepción del sujeto y la realidad circundante. Este fenómeno no es solo una idea abstracta, es una vivencia física donde los colores parecen perder saturación y los sonidos llegan amortiguados, como si la vida misma se estuviera proyectando en una pantalla lejana e inalcanzable. Este estado se asemeja a la interrupción de los mecanismos de motivación intrínseca, lo cual deriva en una deriva emocional dentro de un entorno de absoluta inacción, donde los estímulos externos, incluso aquellos que antes generaban euforia, como los logros profesionales, los encuentros sociales cargados de risas o el simple placer de la creación artística, carecen de la potencia necesaria para propiciar una respuesta volitiva. Es una forma de anestesia del ser, donde el individuo, por puro instinto de supervivencia ante un dolor insoportable, desconecta los cables de su sensibilidad. Esta desconexión no debe interpretarse meramente como un estado de ánimo transitorio o un simple cansancio acumulado tras una semana difícil, sino como una señal de alerta crítica del sistema ontológico que indica que el propósito y la identidad se encuentran en un estado de latencia forzada, protegiéndose de un entorno que perciben como hostil, absurdo o carente de sentido vital. Es lo que algunos teóricos denominan fatiga ontológica, un agotamiento que no proviene del esfuerzo físico o intelectual medible en horas de trabajo, sino de la pérdida de resonancia con el propio ser. Esta fatiga se manifiesta como un peso invisible, una gravedad aumentada que hace que incluso las decisiones más triviales, como qué vestir, qué comer o qué decir en una conversación casual en el ascensor, parezcan tareas monumentales que requieren una planificación estratégica, agotando las reservas de voluntad y dejando al sujeto en un limbo de indeterminación. Frecuentemente, esta sintomatología se manifiesta sin una causalidad aparente que pueda ser articulada mediante el razonamiento lógico formal. No hay un ¿por qué? Inmediato que el intelecto pueda diseccionar en una mesa de autopsia emocional, solo un así es como me siento, que lo inunda todo de un color grisáceo y monótono. No se presenta necesariamente a través de eventos disruptivos de gran escala, más bien, se observa una paulatina erosión de la gratificación en los aspectos más elementales de la vida. El sabor de la comida se vuelve neutro y funcional, el consuelo del sueño se torna esquivo o se convierte en una huida agotadora, y la calidez de una conversación se siente como un ruido distante que requiere un esfuerzo sobrehumano para ser decodificado emocionalmente. Pero, ¿qué sucede cuando incluso el amor genuino de quienes nos rodean deja de sentirse real, como si fuera una película que observas desde el otro lado de un cristal blindado e insonorizado? Esta noche oscura del intelecto nos obliga a cuestionar no solo lo que hacemos, sino quienes somos en ausencia de nuestras pasiones habituales, enfrentándonos a la desnudez de nuestra propia conciencia sin los adornos del éxito, el reconocimiento externo o las etiquetas sociales que solemos usar como armadura. Es un proceso de despojo sagrado donde lo superfluo cae por su propio peso para revelar lo esencial, una poda necesaria y dolorosa para que la planta de la vida pueda crecer con mayor fuerza en la siguiente estación, libre de las ramas secas que ya no aportan savia. Si te encuentras hoy en este periodo de introspección silente, debes saber que tu respiración es la prueba física irrefutable de que la batalla no está perdida, es el hilo plateado que te mantiene unido a la posibilidad latente de un nuevo comienzo, una ancla firme en medio de la tormenta más oscura. El ritmo cardíaco, pese a la pesada carga de la melancolía, funciona como el metrónomo de una confrontación interna que aún admite una resolución favorable y luminosa. Existe una proposición en el orden universal que sugiere la posibilidad de una restauración completa, una reintegración de las partes dispersas de tu historia que hoy parecen irreconciliables y rotas. Este renacimiento no implica volver a ser exactamente quien se era, pues ese yo ya no es suficiente para contener la nueva verdad que has descubierto, sino integrar la sombra y las heridas para emerger con una estructura psíquica más compleja, sabia y profundamente resiliente, capaz de albergar con la misma dignidad tanto la luz más brillante como la oscuridad más profunda. La sabiduría del dolor invisible y la fragilidad humana. Si las heridas del alma no sangran de forma visible, ¿por qué duelen con una intensidad que a menudo supera a cualquier fractura ósea o laceración muscular?
La tradición sapiencial sugiere que las lesiones de origen físico poseen una capacidad de resolución temporal previsible bajo leyes biológicas universales. Sin embargo, las laceraciones de la psique y el espíritu operan bajo una cronología distinta, marcada por estaciones de introspección y etapas de procesamiento profundo que desafían la linealidad del tiempo del reloj. Estas heridas poseen una densidad existencial que supera la masa de cualquier material conocido, anclando al individuo en una gravedad emocional difícil de eludir, donde el pasado parece tener más peso gravitacional que el presente inmediato. El dolor invisible no se rige por calendarios humanos ni por protocolos de urgencias médicas, sino por la profundidad de la huella que el evento ha dejado en el mapa sagrado del ser. Es un dolor que no aparece en una radiografía de alta resolución, pero que se siente vibrar en la médula misma de la existencia, alterando la percepción del espacio y del yo. Somos estructuras de una finura cristalina y una complejidad asombrosa que, ante las turbulencias del entorno, decepciones académicas que cuestionan nuestra valía, frustraciones relacionales que rompen nuestra seguridad, traiciones inesperadas que socavan nuestra fe en el otro y pérdidas traumáticas que fragmentan la continuidad de la vida, pueden experimentar fracturas en su integridad emocional. Es vital entender que la fragilidad no es una falla de diseño biológico o un síntoma de debilidad vergonzosa, sino una condición intrínseca y necesaria de nuestra sensibilidad humana. Es el precio que pagamos por la maravillosa capacidad de amar, conectar, crear y empatizar con el universo. Un objeto que no puede romperse es un objeto que no puede sentir ni cambiar. Estas fisuras, aunque inicialmente aterradoras y dolorosas, son también los puntos de acceso para una conciencia más profunda, son ventanas o grietas estratégicas por donde la luz de la verdad puede penetrar en los rincones que antes permanecían en la penumbra de la rutina cómoda y el automatismo del día a día. Lo que el análisis lógico frío etiqueta como una catástrofe irreversible, constituye en realidad un proceso de transmutación alquímica, un refinamiento del carácter a través del fuego de la adversidad que quema lo falso, lo heredado y lo impostado para dejar solo aquello que es auténtico y eterno. No obstante, surge la interrogante fundamental que todos nos hacemos en la oscuridad: ¿cómo desarticular el sufrimiento que se origina en el núcleo mismo de la identidad? La respuesta no se halla en fórmulas externas de felicidad instantánea, distracciones efímeras que solo pospone el encuentro, huidas geográficas que nos llevan con el mismo problema a otro lugar o paliativos químicos que solo adormecen el síntoma sin tocar la causa. La verdadera respuesta reside en el descenso valiente a la propia profundidad para rescatar aquello que fue silenciado por el trauma, la vergüenza o el miedo. Debemos aprender a ser nuestros propios rescatistas en las cuevas del inconsciente, explorando con una linterna de compasión radical cada rincón herido hasta que el dolor deje de ser un monstruo que nos devora y se convierta en un maestro severo pero justo que nos guía hacia nuestra verdadera esencia. El tiempo, la intimidad y la deconstrucción de las máscaras sociales. ¿Es la tristeza realmente nuestra enemiga acérrima, o es quizás el único lenguaje honesto que le queda al alma para pedir auxilio cuando las palabras convencionales ya no bastan para expresar la magnitud de lo perdido? Es preciso conceptualizar la tristeza no como una anomalía clínica que deba ser erradicada con urgencia o una enfermedad social que deba ser suprimida de inmediato para mantener los niveles de productividad, sino como una respuesta adaptativa, noble y profundamente humana ante la pérdida del sentido, de un ser querido o de una versión anterior de nosotros mismos. La tristeza cumple una función de purificación ontológica, es el equivalente emocional a la lluvia persistente y necesaria que limpia la atmósfera contaminada de expectativas ajenas, presiones sociales por el éxito y ruidos mentales constantes, preparando el terreno para un nuevo ciclo de fertilidad, calma y crecimiento espiritual. Ignorar este estado, ocultarlo bajo una máscara de falsa alegría o anestesiarlo con una positividad tóxica, solo garantiza su cronicidad a través de síntomas somáticos, dolores de espalda crónicos, migrañas recurrentes, tensiones musculares que parecen corazas, que el cuerpo, en su infinita y a veces cruel sabiduría defensiva, utilizará para hacerse escuchar cuando la mente se niega sistemáticamente a razonar y sentir. La sabiduría perenne de todas las culturas identifica al tiempo como un agente catalizador indispensable de la reparación, pero con una condición: solo funciona si ese tiempo es habitado con conciencia, presencia y aceptación, y no simplemente transcurrido, con evasión, negación o prisa neurótica por estar bien, para no incomodar a los demás. En las fases iniciales, el sufrimiento parece colonizar todo horizonte temporal imaginable, haciendo que el futuro se perciba como una extensión infinita, monótona y gélida del dolor presente, un siempre desesperanzador que anula toda visión de mejora posible. Esta distorsión de la percepción es parte de la herida. Sin embargo,
la capacidad de sostener la espera en medio de la incertidumbre, lo que los antiguos llamaban paciencia, del latín pati, que significa literalmente sufrir o soportar, es la técnica fundamental y más difícil para la atenuación progresiva del sufrimiento. Es vital dedicar tiempo de calidad a la reclusión voluntaria en el ámbito de la privacidad, pues este retiro, lejos del ruido de las redes sociales y las opiniones ajenas, permite la deconstrucción necesaria de las máscaras sociales y los roles que todos hemos aprendido a portar para encajar en la maquinaria implacable y a veces deshumanizada del mundo moderno. El esfuerzo agotador por sostener una fachada de bienestar ficticio ante el escrutinio público, la llamada depresión sonriente, consume los pocos recursos energéticos vitales que el organismo necesita desesperadamente para su propia reparación interna y el reordenamiento de su arquitectura emocional. Admitir la propia vulnerabilidad ante el espejo, en la soledad absoluta del santuario privado, sin juicios ni castigos, es el primer acto de libertad real y el cimiento de una fortaleza nueva que no necesita fingir, pues nace de la verdad cruda y hermosa de lo que somos en la sombra y en el silencio más profundo del corazón. La integración del soma y la estructura espiritual. ¿Sabías que tu cuerpo es un archivo viviente que recuerda con precisión quirúrgica y memoria celular lo que tu mente intenta olvidar por seguridad o por pura incapacidad de procesarlo en el momento? El dolor no debe ser objeto de una maniobra de evasión, pues la confrontación directa, aunque temida, es el único mecanismo biológico y psicológico eficaz para su integración definitiva. Tras un evento de alto impacto emocional o un periodo de estrés sostenido, el organismo experimenta alteraciones neuroquímicas reales, tangibles y mensurables. El cortisol, la hormona del estrés, inunda el sistema bloqueando funciones superiores, el sistema inmunológico se debilita dejando la puerta abierta a la enfermedad física, y los neurotransmisores del bienestar, como la serotonina, la oxitocina y la dopamina, entran en un estado de reserva crítica o modo de supervivencia. Esta es, literalmente, la biología de la desesperanza. La dicotomía milenaria entre el espíritu y el cuerpo es una falacia analítica que ha causado mucho daño. En realidad, somos una unidad psicobiológica indivisible donde cada pensamiento recurrente tiene un correlato hormonal inmediato y cada emoción no expresada deja una huella física en los tejidos, en la tensión de los músculos de la mandíbula o el cuello, y en el ritmo a menudo entrecortado del aliento. No se puede sanar el alma ignorando el templo que la habita. Por ello, se debe evaluar con rigor y honestidad el estado actual de la salud física como base innegociable de la sanación espiritual. El descuido del cuerpo durante las crisis, la deprivación crónica del sueño, la mala nutrición basada en el consuelo inmediato de azúcares y grasas, o el aislamiento total de la luz solar y el movimiento, exacerba la sintomatología depresiva, creando un círculo vicioso de agotamiento sistémico que nubla el juicio e impide el procesamiento cognitivo de las emociones. Al estabilizar la base fisiológica mediante el ejercicio moderado, que no es otra cosa que decirle al cuerpo que todavía es capaz de actuar, el contacto táctil y sensorial con la naturaleza, y el respeto sagrado a los ciclos circadianos de descanso y vigilia, el contenido emocional turbulento encuentra un sustrato más firme, alcalino y seguro donde procesarse sin desbordarse catastróficamente. Cuidar tu cuerpo en medio del dolor no es un acto de vanidad superficial ni una distracción del problema real, es una declaración de guerra contra la desesperación, es una praxis de autovaloración radical, es decirle a tu propio ser, con hechos, que su contenedor físico merece respeto, cuidado y dignidad incluso cuando se siente roto. Este equilibrio fisiológico recuperado actúa como un lubricante para la mente, facilitando la claridad necesaria para enfrentar los desafíos de la reconstrucción personal y permitiendo que el alma, antes errante, se asiente de nuevo en una casa que ha vuelto a ser acogedora, funcional y segura para el espíritu que desea volver a brillar. La causalidad de la laceración y el axioma del perdón. Para sanar de verdad y de forma duradera, debemos dejar de poner parches superficiales de alivio inmediato sobre heridas profundas que aún tienen cristales rotos y suciedad en su interior, de lo contrario, la herida cerrará en falso solo para volver a infectarse y abrirse con más saña ante el menor roce de la vida, la crítica de un extraño o un simple recuerdo accidental. Es imperativo realizar un ejercicio de arqueología emocional valiente y honesto para identificar la causa raíz del malestar, más allá de los disparadores actuales que a menudo son solo el síntoma tardío de algo mucho más antiguo, profundo y no resuelto. Es este vacío que sientes hoy consecuencia de un duelo no procesado adecuadamente hace años, una traición que rompió para siempre tu capacidad de confiar en la humanidad o una culpa cronificada que se ha infiltrado en tu identidad diaria de forma silenciosa e imperceptible, dictando tus acciones desde las sombras.
Identificar el origen exacto permite desarticular el poder tiránico que el pasado ejerce sobre tu presente, quitándole la máscara aterradora al fantasma que te persigue y dándole un nombre claro que puedas pronunciar sin que te tiemble la voz, para luego poder despedirlo con la autoridad de quien ha aprendido la lección. El paso más crítico y a menudo más postergado en esta excavación es la eliminación total del reproche interno. La rumiación constante y circular sobre el «hubiera hecho esto, porque no dije aquello», o «no debí permitir que me trataran así», es un laberinto mental sin salida que solo genera autocastigo estéril y drena tu energía vital de forma absolutamente improductiva. El pasado es un hecho consumado, la única parte de él que puedes cambiar es el significado que le otorgas hoy. Es necesario ejercer la compasión radical, la misma que tendrías con un niño asustado, y perdonarte profundamente por no haber poseído en aquel entonces la madurez emocional, la fuerza de carácter, la experiencia de vida o la información privilegiada que ostentan hoy con orgullo. Hiciste lo que pudiste con las herramientas emocionales limitadas y a menudo defectuosas que tenías en ese momento de oscuridad y confusión. La paciencia infinita con uno mismo es la garantía de que la sanación sea profunda, estructural y definitiva, y no un simple maquillaje emocional para que los demás dejen de preguntarte con lástima, ¿cómo estás? Sanar es un proceso de reconstrucción de los cimientos mismos de la psique sobre roca firme, y tales obras de gran envergadura requieren tiempo, silencio absoluto, materiales de la más alta calidad, como el autoperdón incondicional y la honestidad brutal, y un respeto absoluto por los materiales sensibles y preciosos del alma que están siendo restaurados, pieza por pieza, con el pegamento dorado de la aceptación de lo que fue. La dimensión de lo sagrado y la fenomenología del silencio. Y si este vacío inmenso que sientes en el pecho no fuera un agujero negro que amenaza con devorarte, sino un espacio sagrado, un receptáculo fértil y necesario, esperando ser llenado por algo infinitamente más grande y luminoso que tú mismo? Llega un estadio inevitable en el camino de la recuperación donde las herramientas puramente psicológicas, los libros de autoayuda, las terapias convencionales o el análisis racional exhaustivo parecen tocar un techo de cristal que no pueden traspasar por sí solos. Es en este umbral del misterio donde se manifiesta la necesidad imperiosa de una conexión con lo trascendente, con aquello que otorga un sentido que va mucho más allá de la biografía personal, los logros materiales y la finitud del ego. El lenguaje de lo sagrado no es el ruido de las palabras dogmáticas, las promesas de bienestar instantáneo o los dogmas rígidos que separan a los hombres, sino el silencio profundo y vibrante, esa paz que sobreviene de forma natural tras la cesación de la lucha inútil y agotadora contra la realidad y la entrega consciente y valiente a lo que es, aquí y ahora, sin condiciones. La ruptura actual de tu alma no es una condena, sino la oportunidad perfecta para aplicar la filosofía milenaria del kintsugi, el arte japonés de reparar la cerámica rota con laca mezclada con oro fundido, evidenciando ante el mundo que la cicatriz no es algo que ocultar, borrar o de lo que avergonzarse, sino un atributo de honor que otorga mayor valor, historia, carácter y belleza a la pieza final. Tu historia de superación personal es, literalmente, tu oro. La espiritualidad no es religión obligada, sino la búsqueda honesta, personal y valiente de una verdad que resuene con fuerza en tu intimidad más profunda, una brújula interna que te orienta con precisión cuando todos los mapas externos han fallado por completo o han quedado obsoletos ante la nueva realidad. La oración sentida, la meditación profunda o la contemplación de lo bello, un atardecer que incendia el cielo, una pieza musical que te eriza la piel, el vuelo silencioso de un pájaro, son disposiciones del corazón para aprender a escuchar aquello que la prisa habitual del mundo y las voces críticas de la ansiedad acallan sistemáticamente. Al encontrar un propósito que trascienda el dolor personal, como el servicio altruista a otros que también sufren, la creación artística inspirada en la herida o el simple y noble cuidado de la vida en cualquiera de sus formas, el sufrimiento deja de ser un callejón sin salida para convertirse en una escuela de compasión universal. Un corazón que se ha roto en 1000 pedazos y se ha reconstruido con hilos de oro tiene una capacidad de amar, comprender y sostener la fragilidad ajena mucho más vasta, profunda y real que uno que siempre ha permanecido intacto, protegido, distante y frío tras sus muros de seguridad. El desprendimiento del lastre y el nuevo horizonte ontológico. ¿Estás realmente listo para dejar de ser la víctima pasiva de tu propia historia y convertirse finalmente en su autor consciente, dueño absoluto de la pluma que ya está escribiendo el próximo capítulo con tinta de esperanza y sabiduría? La fase final de este tratado de reconciliación exige una decisión firme, abandonar definitivamente el papel de verdugo de tu propia biografía.
El distanciamiento radical de entornos tóxicos que te recuerdan quién fuiste, hábitos de pensamiento recurrentes que te anclan a la derrota y personas que parasitan tu energía vital o que se alimentan morbosamente de tu dolor pasado para sentirse superiores es una medida de higiene psíquica no negociable para proteger tu nueva fragilidad en proceso de endurecimiento y transformación. Ha llegado el momento sagrado de despojarse de las culpas heredadas de tus ancestros, cargas que nunca te pertenecieron y que no tienes por qué llevar, y de los rencores acumulados que actúan como un lastre pesado, manteniéndote atado mediante un hilo invisible pero irrompible al agresor, al error o al evento traumático que ya no existe físicamente en el mundo, pero que sigue habitando con poder en tu resentimiento diario. Perdonar no es, bajo ninguna circunstancia, un acto de debilidad o una claudicación. No es validar el daño injusto recibido ni reconciliarse necesariamente con quien te hirió en un abrazo ficticio que no sientes, es, ante todo, una decisión egoísta en el mejor de los sentidos. Decidir que tu pasado no dictará más el tono de tus días por venir ni el color de tus sueños futuros. Perdonar es, en esencia, realizar el acto heroico de liberar a un prisionero para descubrir, con infinito asombro, que el prisionero eras tú mismo y que tenías la llave de la celda en tu propio bolsillo todo este tiempo, esperando ser usada con valor. La resiliencia que has demostrado al llegar hasta este punto del camino, al permitir que estas verdades resuenen con fuerza en tu interior, es la evidencia viva de una fuerza interna ancestral, una chispa divina que está lista para florecer de nuevo, pero ahora con raíces mucho más profundas, nutridas y resistentes a las tormentas que la vida pueda traer. En el futuro, cuando mires hacia atrás desde una posición de paz, la mirada retrospectiva revelará con claridad que este periodo de oscuridad absoluta no fue un error cruel del destino ni un castigo injusto del universo, sino el catalizador necesario, aunque doloroso, para una existencia mucho más auténtica, profunda, luminosa y conectada con la esencia misma de la vida y del amor. El viaje sagrado de la vida continúa, pero ahora caminas con una brújula perfectamente calibrada por la sabiduría del dolor transformado en luz y un corazón que ha aprendido por fin que su mayor fortaleza no reside en su invulnerabilidad, sino en su inagotable y milagrosa capacidad de volver a amar la vida, a pesar de todo, y precisamente por todo lo vivido con valentía. La luz que emites ahora es más cálida, más real y más humana, porque conoces de primera mano el valor incalculable del amanecer tras haber sobrevivido, con dignidad, a la noche más larga, fría y solitaria de tu alma. Hoy, el alma ya no está deshabitada, hoy, tú has vuelto a casa.